Hola. Bueno, pues en la sesión anterior aprendimos a cómo trabajar con un FPGA y después hicimos un aterrizaje en el programa que vamos a estar trabajando por lo regular. Eh, Hicimos este circuito, lo programamos y bueno, también hicimos un pequeño programa para eh, probarlo. Ahora ya vamos a ver un poco más formal lo que es Verilog, de qué se trata. Verilog es un programa, bueno, un lenguaje de descripción de hardware. Ojo, no es de programación, es para que nosotros podamos describir hardware. Por eso ustedes notaron que pudimos hacer de esta manera. Describimos con palabras el funcionamiento de un hardware que se puede aterrizar al FPGA como se vio en sesiones anteriores. Entonces, bueno, Verilog en realidad fue creado hace ya bastante tiempo, este, con la finalidad de poder crear circuitos digitales de una forma más sencilla. Y pues fue desarrollado en 1984. Eh, Después este lenguaje se hizo abierto, público en 1990 y en 1995 surgió como un estándar de descripción de hardware. Del 95 a 2001, o sea, ya va a cumplir 20 años Verilog, que fue actualizado. Entonces, ¿qué quiere decir esto de que en el 95 fue estándar y en el 2001 actualizado? Bueno, quiere decir que hay diferentes formas en las que nosotros podemos describir el hardware. Y tal vez ustedes, si tienen un poco de curiosidad, van a encontrar ciertas diferencias de cómo vamos a- a describir el hardware en estas cápsulas con respecto a lo que a lo que tal vez se encuentran en otras páginas en internet. Sin embargo, bueno, esto es en parte por el estándar, que en el 95 había unas ciertas eh, eh, formas para trabajar y en el 2001 pues cambiaron algunas formas, ¿no? Entonces, nosotros vamos a trabajar con la versión del 2001, que es como que la más actual. Bueno, más actual entre comillas. Un tiempo después, este, este lenguaje fue pues, reactualizado, digámoslo así, porque en 2005 este lenguaje se extendió. Verilog fue extendido y se le agregaron cosas para hacer este modelado, para hacer programación orientada a objetos con diseño de hardware. eh, Diseños para la verificación se robustecieron. Y entonces, bueno, este estándar eh, se conoció como System Verilog. Entonces, por el momento vamos a trabajar con Verilog. eh, y no hay mucha diferencia, solo es como que tiene más tiene más herramientas que, bueno, el curso no abarca para ver las herramientas especializadas para Verilog. Sin embargo, sabemos que ahí están. Y bueno, por otro lado existe otro lenguaje que se llama VHDL, que era el que originalmente enseñábamos. Sin embargo, pues muchas empresas adoptan Verilog sobre VHDL, más que nada por la versatilidad. Es un poco más sencillo de trabajar con Verilog. Ya, o sea, ya se va a ir viendo. VHDL también es un lenguaje que fue creado en 1981 aproximadamente,
por el Departamento de Defensa de Estados Unidos. Y entonces se estandarizó en el 87 y su versión más reciente actualmente pues es del 2008. No existen eh, no existe alguna versión del lenguaje que sea más actualizada que esa. Entonces, bueno, vamos a hablar un poquito de lo que le llaman la anatomía de un archivo VHDL y un archivo Verilog. De nuevo, nos vamos a enfocar en Verilog a lo largo de esta clase. Sin embargo, pues no está de más que entendamos un poquito qué pasa con Verilog. Bueno, como vimos en la cápsula anterior, tenemos que definir algo que se llama módulo. El módulo es como vamos a conocer al circuito que estamos describiendo. En este caso, el módulo se va a llamar ejemplo. Y de hecho, bueno, tenemos que tener, es fuertemente aconsejable que el nombre de mi archivo, el file name, corresponda con mi nombre de módulo. Es una cuestión de identificación, sobre todo cuando trabajamos en programas como, bueno, en IDEs como Quartus de Altera, es es bastante necesario utilizar el nombre del archivo como el nombre de módulo. Entonces, ya habíamos platicado que necesitamos declarar puertos. ¿Qué es esto de los puertos? Bueno, los puertos no es nada más y nada menos que las interacciones que tiene con un usuario. El circuito, por ejemplo, pues habíamos platicado que en este caso este circuito pues puede tener dos puertos que prácticamente los podríamos entender como si fueran dos botones. O sea, un usuario puede llegar y pulsar cualquiera de estos dos botones. Y aquí a la salida pues también necesitamos definirle un puerto de salida. Que pues esto podría ser tal vez un LED, ¿no? Un LED que se encienda de acuerdo al funcionamiento que está descrito en este módulo. Entonces, y bueno, como siempre, ¿no? O sea, tenemos que llamarle de alguna forma a nuestro circuito. Circuito 1, por ejemplo, y definir cuáles son los puertos de entradas y de salidas. Entonces, ahí está. Entonces, justo aquí vamos a definir estos puertos. Los puertos se definen diciendo su dirección. Existen tres direcciones posibles en un puerto. Pueden ser entrada, entrada-salida, y hay otros que se llaman in-out, que son entrada y salida. Sin embargo, a veces es un poquito complicado y engorroso trabajar con ellos a nivel hardware, y normalmente es muy raro ver que alguien que define algún puerto de esta forma. Entonces, bueno, aquí aquí definimos el puerto de salida. Esta palabra es reservada, puede ser opcional, el famoso wire a la hora de nosotros declarar nuestros puertos. Ustedes van a ver que a lo largo del curso yo no voy a utilizar la palabra wire en el caso de la declaración de puertos. Ojo, la declaración de puertos no utilizo wire. Y bueno, simplemente ponemos el nombre de la salida. En este caso, mi salida es F y mis entradas van a ser ABC. Entonces, hay que fijarnos que van separadas, o sea, van separadas por una comita todos los puertos. Y ya cuando terminamos de declarar los puertos, tenemos que cerrar
el paréntesis que abrimos y ponerle un punto y coma al final. No está tan complicado, ¿no? Entonces, también podemos declarar algo que se llaman señales internas, señales constantes o parámetros. Son las famosas declaraciones internas, que es como prácticamente lo que hacíamos aquí, ¿no? O sea, aquí había un x2 negada y aquí a la salida había un x1, and, voy a poner and x2 negada. Entonces, bueno, aquí nosotros podemos definir estas conexiones internamente de esta manera y al final hacer nuestra asignación que requerimos. Aquí, por ejemplo, ponemos AN, que fue algo que nosotros habíamos declarado. Disculpen, es que ya no rayaba. Habíamos declarado entonces, bueno, hacemos ya cuando queremos pasar una cierta información, hacemos una asignación, asignamos a este como que puerto interno, digámoslo así, la anegada, y después asignamos anegada, anegada, una AND, y esto OR C. Entonces aquí ya estamos haciendo la descripción de lo que debe de hacer mi hardware en este caso. Y bueno, siempre que declaramos un inicio de módulo, tenemos que decirle que ya terminamos de declararlo, ¿no? Por otro lado, VHDL es un poco más complicado de trabajar con, porque requiere el llamado de paquetes, esta parte que se le llama entidad, que es donde justamente declaramos las entradas y las salidas, y algo que se le llama arquitectura, que es donde viene la descripción de qué es lo que va a ser mi hardware. Entonces, desde el momento que tenemos que llamar paquetería, notamos que VHDL es un poquito más trabajoso a la hora de implementación de hardware. Entonces, bueno, por ese motivo y por la popularidad que está tomando, que ha tomado Verilog a nivel de industria, pues optaremos por trabajar con Verilog. Entonces vamos a ver las compuertas básicas con las que podemos trabajar con Verilog. Por ejemplo, si queremos negar una señal, utilizamos bueno, el gusanito de la ñ, ¿no? Tiene un nombre, no me gusta pronunciar el nombre, pero bueno, se llama gusanito de la ñ, ¿no? Aquí hago una pequeña comparación. Así es como nosotros invocaríamos a los operadores en VHDL, y en Verilog los invocaríamos de esta forma. Una compuerta AND, pues bueno, es bastante intuitivo, ¿no? Es con un ampersand. Una NAND, en VHDL la palabra es textual NAND, en Verilog sería gusanito de la ñ y ampersand. Una OR, pues es una barrita. Una NOR es gusanito de la ñ con una barrita. La XOR es este símbolo de exponenciación. Este sí no conozco su nombre correcto. Le llamaremos gorrito. Yo le llamaré gorrito. Y bueno, la XOR, pues es el gusanito con el gorrito, ¿no? Entonces, de esa forma es que vamos a trabajar con los operadores básicos de Verilog. Entonces, bueno, esta fue una de las
pocas clases o cápsulas que vamos a estar dando tanta parte teórica, ¿no? Ya en los siguientes eh, trabajos ya vamos a hacer un poquito más de, de programación. Vamos a aprender también cómo verificarlo, o bueno, cómo verificar el funcionamiento del hardware que describimos. Entonces, por el momento sería todo y pues esperen la próxima cápsula.